En la antigüedad, algunas de las tribus fundadoras de Israel se perdieron para siempre sin dejar rastros, mientras que en México, distintas tribus nahuatlacas iniciaron una peregrinación en busca de su tierra prometida, la cual encontrarían al observar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Muchos estudiosos consideran que estas son, de hecho, las mismas tribus, pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Y lo más importante, ¿es verdad? Según el relato bíblico, el pueblo hebreo estaba conformado por 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob, quien fue renombrado como Israel. A estas 12 tribus se les conoció por lo tanto como israelitas o hijos de Israel. Entre ellos fue repartida la tierra prometida de Canaán. Durante 3 reinados diferentes, las 12 tribus vivieron conformando el reino de Israel, al menos hasta que el último de sus reyes, Salomón, falleciera. Cuando esto sucedió, uno de sus hijos, Roboam, tomó el poder. 10 de las 12 tribus se unieron para solicitarle a Roboam un gobierno más suave que el de su padre, a lo que el nuevo rey se negó rotundamente, provocando un quiebre en la unión de Israel. De esta forma, 10 tribus del norte del reino decidieron independizarse y fundar el Reino de Israel, también conocido por el nombre de su capital, Samaria, mientras que en el sur, solo 2 de las tribus, la de Judea y la de Benjamín, permanecieron leales a Roboam, formándose el Reino de Judea, con capital en Jerusalén. Ambas naciones, al apartarse de forma egoísta de los mandamientos de Yahvé, cayeron en prácticas idolátricas, lo que despertó la ira de Dios, quien profetizó grandes desastres para los dos. El reino de Israel fue atacado por los asirios y cayó finalmente en 722 a.C., y tal como era costumbre en la época, toda su población sobreviviente, aproximadamente 27,000 personas, fueron deportadas a la fuerza a una región incierta del norte de Asiria. Las otras 2 tribus de Israel fueron atacadas por el reino babilónico, sucesores del asirio, quienes eran tanto poderosos como despiadados. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, predijo amargamente el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, aunque nadie lo escuchó. No obstante, también predijo que Jerusalén sería restaurado algún día. Resultó ser que Jeremías tenía razón. El rey babilónico, Nabucodonosor el Grande, conquistó el reino de Judea en 587 a.C. y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, incluido el sagrado templo de Salomón, y su población, las 2 tribus restantes de Israel, fueron deportadas hacia Babilonia. Por fortuna para estos últimos, el reino de Babilonia fue atacado y derrotado por el entonces rey persa Ciro, liberando de su cautiverio a los habitantes de Judea, permitiéndoles a las 2 tribus restantes volver a su reino. Una vez de regreso, aproximadamente 50 años después de haber sido exiliados, se dedicaron a reconstruir Jerusalén y el templo de Salomón. No obstante, las otras 10 tribus de Israel nunca volvieron y jamás se supo nada de ellas otra vez. A esta historia se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Durante siglos se ha especulado el destino de estas 10 tribus, sin que hasta ahora se haya llegado a una conclusión satisfactoria. No obstante, los creyentes de las profecías piensan que es necesario que las 10 tribus se encuentren en algún lugar para cumplir lo vaticinado por Isaías, el retorno de todos los hebreos a Jerusalén, el perdón de Dios y la reconstrucción de una nueva sociedad más justa. Algunos dicen que, tras ser exiliados, se fueron disolviendo entre las comunidades que los recibieron, pero que aún así quedan remanentes de su cultura que podrían identificarlos como descendientes de Samaria o samaritanos. Otros aseguran que, según los relatos orales, las 10 tribus se dirigieron a Occidente, desapareciendo en el horizonte más allá del mar, en tierras hasta entonces desconocidas. Estas tierras serían, ni más ni menos, que el continente americano. Siglos después, Cristóbal Colón, quien buscaba una nueva ruta comercial a la India por el Océano Atlántico, dio accidentalmente con el Nuevo Mundo, aunque en ese momento no lo sabía, por lo que al desembarcar y encontrarse con nativos, les llamó indios. Exploraciones posteriores demostrarían que no habían llegado a Asia, sino a tierras completamente nuevas, reviviendo el relato bíblico de las tribus perdidas de Israel.
Así, diversos españoles plantearon que, en efecto, los indígenas mexicanos eran descendientes directos de estas tribus, particularmente de la tribu de Manasés, como quedó constatado en la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, en la historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán, y en los orígenes de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales de Gregorio García. Otro personaje que intentó desarrollar esta teoría mediante la exploración de ruinas arqueológicas fue Frederick de Waldeck, quien se propuso explicar el origen de los pueblos mayas a través de las tribus perdidas de Israel, aunque su investigación tiene información incompleta, deformada e inexacta, resultando poco satisfactoria. Lo cierto es que en México también existe una historia de peregrinación prehispánica, la cual partió de un lugar hasta ahora jamás ubicado llamado Aztlán, lugar de origen de las 7 tribus nahuatlacas. Estas tribus, también llamadas aztecas, estuvieron deambulando por todo el territorio nacional durante más de 200 años en busca de una señal divina específica, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, representación del bien contra el mal, o el yin y el yang, que fue encontrada finalmente en el valle de Anáhuac, donde se terminó la peregrinación y se fundó la ciudad de México Tenochtitlán. Cabe mencionar también que México Tenochtitlán sufrió de varios presagios funestos que auguraban su caída, y al igual que Jerusalén, la capital del Imperio Mexica fue arrasada por extranjeros, y el templo principal, el Templo Mayor, completamente destruido, al igual que el de Salomón. Incluso hay quienes encuentran algunas semejanzas ideológicas entre el Mesías náhuatl, Quetzalcóatl, y el del cristianismo, Jesús. El nacimiento de Quetzalcóatl fue relacionado con la aparición de Venus, mientras que el de Jesús fue anunciado por la estrella de Belén. Quetzalcóatl, materializado, era un hombre barbado, blanco y de ojos claros, al igual que la imagen más aceptada de Jesús. Su concepción fue producto de un milagro, y ambos partieron de este mundo asegurando que volverían. ¿Serían estas 7 tribus algunos de los rezagos de las 10 tribus perdidas de Israel? Y en ese caso, ¿la legendaria Aztlán podría ser en realidad Israel? Hasta ahora no hay indicios que lo prueben, ni arqueológicos, ni tradicionales, ni lingüísticos, sosteniéndose hasta ahora solo por algunas extrañas coincidencias. Finalmente, la última opinión te pertenece a ti, así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Podrá ser real esta extraña teoría? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.